Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Me alegro mucho de verte. Ponte cómodo. Hoy te espera otro cuento de mi vida, un cuento, una historia real. Y muchas gracias por haberte suscrito a mi canal. Me alegro mucho. Y también si todavía no lo has hecho, te invito a hacerlo porque aquí hacemos así pequeñas charlas, pequeños recuerdos de mi infancia y de cualquier otro tema. Y que te recuerdo que puedes elegir el tema de cual podemos hablar, que me puedes pedir un temario bastante amplio. Si tengo algo que decir, yo te digo que hay muchas posibilidades que te lo cuento. Sí, por cierto, hoy estoy así con mi nuevo look. Me gusta mucho el color lila. En principio, pues la idea era esta. El pelo es algo con que podemos experimentar y si no nos gusta, pues con el tiempo se va el color o te cortas el pelo y tienes otro look nuevo. Quería explicar un poco sobre una de las pesadillas de mi infancia a cual yo tenía pánico. Y no te crees que se trata de un monstruo en el armario, no. Resulta que cuando yo tenía más o menos 7 años, en mi familia pues no se hablaba mucho de política. Sí que mi padre estaba bastante enganchado a los pocos programas que nos ponían en aquellos tiempos por la televisión. Los programas sobre política exterior, pero yo era muy pequeña y claro, no me interesaban mucho estos asuntos. Y tampoco en aquellos tiempos a los niños no nos dejaban ver mucho la tele, solo nuestros dibujos animados y poco más. A los 7 años me acuerdo que en mi clase de mi colegio había una niña que por lo visto estaba muchísimo más informada que todos nosotros. Entonces ella nos empezó a hablar de posibilidad de la guerra nuclear, de la bomba atómica, de las armas, de todo esto y como que me asusté escuchar todo esto. Entonces volví a casa, empecé a preguntar a mis padres y efectivamente pues resultó que el tema de la paz estaba muy frágil en aquel periodo. Estábamos en la Guerra Fría con Estados Unidos y que yo de pronto descubrí que a lo mejor pues el mundo pues se acaba ya y me daba muchísimo miedo. Como un punto de culminación de todos estos miedos era una película que nos pusieron por la tele, pero curiosamente era una película estadounidense y se trataba exactamente de que como si la URSS hubiera tirado la bomba atómica a Estados Unidos y lo que está pasando, ¿no? Después y eran imágenes horribles porque ya sabéis que desde siempre los Estados Unidos sabían hacer bien las películas, entonces nos impresionó muchísimo. No nos importaba nada que realmente era película de ellos, no tratábamos de aplicar lógica y pensar que esta gente realmente han hecho una película donde nosotros los soviéticos tiramos la bomba. A lo mejor mis padres sí que lo pensaban, pero yo simplemente he visto como un posible destino de lo que estaba pasando y me asusté muchísimo que no podía pensar básicamente en otra cosa
sino en que el mundo se está acabando. Y también, por supuesto, sabíamos que el malo malísimo era el presidente de Estados Unidos, el pobre Ronald Reagan. ¿Por qué digo el pobre? Porque todas nuestras maldiciones de los niños que podrían haber siempre enviaban a él. Pues sí, textualmente sí, porque en aquellos tiempos en Rusia, cuando por ejemplo tú estás explicando algo y dices, ay, pues esta persona se cortó por aquí, no sé por qué la gente siempre dice, pues no te lo enseñas en ti, como que no copias, no, el destino de esta persona. Y entonces, como para librarse de esta superstición, se podía hacer como un gesto así, como lavando a ti mismo y enviándolo a otra persona mala. Pues todas estas pequeñas maldiciones hemos enviado a este pobre hombre. Bueno, pobre o no, pero me refiero que estábamos completamente obsesionados con todo esto. Y yo también me acuerdo que no quería estudiar inglés porque a los 10, 11 años ya tenía que escoger qué idioma extranjero estudiar. Y había dos posibilidades de estudiar alemán o inglés. La mayoría de la gente en aquella época estudiaba alemán en la URSS y inglés era algo relativamente nuevo y mis padres sí que querían que yo estudiara inglés. Pues yo me acuerdo que me puse a llorar diciendo que yo no quiero estudiar el idioma de mi enemigo, hasta que mis padres me han dicho, pues mira, si tú crees que es un enemigo, es más razón estudiar su idioma para luego combatirlo. Y yo entonces lo he pensado, vale, pues sí, tienen razón, tengo que estudiarlo. Realmente era muy agobiante para un niño tener miedo de que algo puede pasar con el mundo, estar tan influenciado por el tema de política y como esta impotencia que tú como niño no puedes hacer nada, pero de pronto ha aparecido una niña estadounidense que se llamaba Samantha Smith. No sé si has escuchado su nombre y la conoces o no. Si no, te lo cuento. Pues esta niña también apenas tenía, no sé, 10 o 11 años. Y resulta que ella, como otros muchos niños estadounidenses, vivía con el mismo miedo que nosotros, los niños soviéticos. También pues tenía mucho miedo de que empezara la guerra entre nuestros países. Y ella escribió una carta a un líder soviético en aquel momento, que era Andropov, el líder del partido comunista, ¿no? Que el líder de todo, porque tampoco habían otros partidos en aquellos tiempos. Y en esta carta ella le estaba preguntando a él, como el jefe del estado, por qué quieren destruir a su país, a Estados Unidos, porque quiere matar a tanta gente y a tantos niños, que ellos pues tienen mucho miedo, y a ver si esto puede como resolverse de otra manera. Entonces el partido soviético la invitaron a la URSS. La niña ha ido también a un campamento muy prestigioso en aquellos tiempos. Era un campamento de verano internacional a donde venían los niños de varios países diferentes. Se llamaba Artek este campamento. De hecho, yo también luego quería mucho ir ahí, pero no era muy fácil entrar porque claro, mucha gente quería. Pero quiero decir que le han hecho como un viaje por la URSS para demostrarle a la niña que aquí también vivía la gente normal. Pero para mí, sobre todo, era también todo un descubrimiento saber que entonces ahí la gente también nos tiene miedo, y ahí también los niños pues son igualitos como nosotros, y ellos pues
Y además esta niña era súper simpática, muy sonriente. Si quieres también puedes fácilmente encontrar en internet sus fotos o sus imágenes. Era como un sol esta niña. Pues este hielo que llevábamos en nuestros corazones por el miedo, por toda esta guerra fría, ha empezado como a desaparecer y era realmente alucinante y muy bonito. Por desgracia, Samantha unos años después murió en un accidente de avión cuando volvía con su padre después de grabación de una película. Y la verdad que es una pena porque realmente ha hecho muchísimo, muchísimo, muchísimo esta niña, muchísimo más que cualquier otro tipo de diplomacia en aquellos tiempos. Sobre todo os digo, nos quitó un miedo, un peso que llevábamos nosotros, los niños, y nos enseñó como otro camino a seguir. Y después de esto, claro, por la parte de la URSS también ha aparecido otra niña. Esta ya creo que mundialmente no era tan famosa, se le llamaba Katya Lechova, pero yo sí incluso una vez la vi en Moscú. Desde entonces empezaron a crear como unos clubs de la amistad internacional, y yo pues ya quería mucho también entrar en alguno de estos clubs y lo he conseguido. Y gracias a esto empecé a tener amigos en países diferentes, amigos de escribir cartas. Nos hemos intercambiado las cartas. Eso sí, eran normalmente países de también como del campo socialista. Y por ejemplo, una de mis amigas de ahí era de Checoslovaquia. Era muy emocionante recibir las cartas de su parte y escribirle las mías. Pero sí, en aquellos tiempos muchas anécdotas. Por ejemplo, mi madre, porque si os acordáis, han hecho Juegos Olímpicos en Moscú, y también antes habían muchísimas especulaciones con este tema y muchas como precauciones. Por ejemplo, nos decían que si vemos algún juguete tirado, pues que no lo cogiéramos porque podría haber sido una bomba o algo así, que los chicles que nos pueden dar los extranjeros pueden estar envenenados. Entonces con esto mi madre también cogió manía y me prohibía siempre comer chicles diciendo que podrían estar envenenados. Entonces me acuerdo que cuando esta niña de Checoslovaquia una vez me envió un paquete, entre otras cosas habían chicles que mi madre no me dejó masticar y yo los tenía que dejar a mis amigas, claro, también advirtiéndoles que esto puede pasar, pero mis amigas pues no tenían este miedo y estaban buenísimas, ¿no? Los chicles, que incluso los chicles que teníamos en la URSS, comparando con, y todo realmente, todo lo que teníamos nosotros comparando con Checoslovaquia, por ejemplo, era de peor calidad. No sé, es un poco absurdo, ¿no? Pero era así. Me refiero a absurdo para un país tan grande y tan, pues los hechos eran diferentes. Entonces, por ejemplo, esta niña también me ha enviado unos rotuladores que yo luego guardaba durante años y años porque cada color tenía su propio olor. Por ejemplo, el rotulador amarillo olía como un plátano, uno verde como una manzana, un marrón como un café o chocolate, y me encantaba y no teníamos nada parecido nosotros. Y luego me costó muchísimo enviar un paquete de vuelta a la niña porque realmente no teníamos nada así interesante
interesante para poder sorprender a una niña de Checoslovaquia, pero aún así me acuerdo que hemos también preparado un paquete para ella y luego nos costó muchísimo enviarlo porque teníamos que ir muy lejos, como al centro de Moscú, a unos como correos centrales y como muy especial todo para simplemente enviar un paquete. Pero quiero decir que aquel hecho de Samantha Smith era tan importante porque era, como os digo, para la gente, para mi generación, era como abrir el telón y ver que no hay monstruos, hay niños, hay gente igual que nosotros, la gente que quiere hacer amistades, la gente que quiere vivir, amar, viajar, y no queremos ni guerras ni nada de este estilo. Por eso ahora estoy viendo con ojos llenos de tristeza a todo lo que está pasando en el mundo, y bueno, y sobre todo en mi país, porque yo veo que por desgracia estamos volviendo atrás, incluso peor, teniendo todos los conocimientos que ya hemos tenido durante estos años, después de que la gente puede viajar, conocerse. No sé, me parece increíble que otra vez nos están creando esta imagen de enemigo exterior. Simplemente me gustaría que por lo menos que la gente de mi generación empiece a recordar que esto ya hemos vivido y ya hemos encontrado el buen camino, y que por favor que no sigan retrocediendo más y más a la oscuridad, que eso no nos beneficie a nadie. Pero no sé, a veces me da impresión que la gente se ha vuelto como ciega, sorda, y no sé, es muy triste. Espero y creo que la gente es bastante inteligente para al final entender lo que está pasando y realmente quién es el enemigo, por mucho que nos lo puedan pintar de otra manera. Bueno, te deseo buenas noches y gracias por pasar este ratito conmigo. Hasta luego. Chao, chao.